Buenas tardes. 2 minutos para daros la bienvenida y celebrar que ya nos podemos ver las caras. Aunque seamos poquitas, pero sí ya nos podemos ver las caras. Esta conferencia queda enmarcada en las jornadas La Agenda Feminista, que además de esta contará con la presencia el próximo 4 de noviembre de Alicia Millares, presentada por Noemí González, con el título de Rebeldía feminista contra distopías patriarcales. Y también cerraremos con la película que todos los años amadrinamos con el Festival de Cine de Gijón. Y como hoy la presentadora es Berta García, que a su vez es vicepresidenta de la Coalición Internacional para la Abolición de la Explotación Reproductiva, CIAMS. Con ella os dejo y esperamos tener una conferencia a la altura de Tasia y Berta y un buen coloquio. Muchas gracias, Begoña, por haberme invitado a presentar a Tasia Aránguez. Realmente es un placer para mí presentar a nuestra invitada de hoy y voy a intentar hacerlo de la manera más sucinta posible, harto difícil, para no restar tiempo a su ponencia, porque al fin y al cabo es a ella a la que venís a escuchar y tiene muchas cosas que decirnos. Tasia Aránguez Sánchez, doctora en Derecho y licenciada en Filosofía, es profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada. La conocemos como columnista en Tribuna Feminista y otros medios y es autora de libros y artículos en los que aborda múltiples temas, destacando la teoría feminista, el feminismo jurídico y teoría de la argumentación. Entre sus publicaciones sobre el borrado jurídico del sexo, destaca su participación en el libro El sexo en disputa, editado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Como investigadora, tremendo, o sea, esto es casi imposible de resumir. Podemos citar algunas de sus más originales contribuciones a la teoría feminista, como el análisis de la discriminación sufrida por las mujeres con endometriosis, bueno, por las mujeres y con endometriosis, ¿quién va a ser si no? Y otras enfermedades. El abordaje de la llamada asistencia sexual para personas con discapacidad desde la perspectiva abolicionista de la prostitución, la modelización de los 3 regímenes jurídicos de la pornografía, prohibicionista, liberal y abolicionista, en analogía con los 3 modelos legislativos en prostitución vigentes en distintos países. La realización de una crítica fundamentada al concepto de interseccionalidad, la doble discriminación de Schrödinger y la elaboración de la teoría de las 3 fases del borrado jurídico de las mujeres que va a exponer hoy. Afectada a endometriosis, comenzó a investigar el androcentrismo en el ámbito de la salud, en colaboración con la Asociación Estatal de Afectadas de Endometriosis, y tomó conciencia en carne propia de la situación de invisibilidad que soportamos las mujeres en enfermedades que solo nos afectan a nosotras, así como de la importancia del sexo biológico en las políticas públicas. Desde entonces, promueve políticas sanitarias con perspectiva feminista y en 2018 obtuvo el Premio de Investigaciones Feministas del Instituto Aragonés de la Mujer por su libro ¿Por qué la endometriosis concierne al feminismo? Sus investigaciones sobre políticas sanitarias con perspectiva feminista también se plasmaron en otros libros, destacando el que lleva por título Se acabó el silencio, cuidados, salud, autonomía, del que es coautora y coordinadora. Colabora además con la Asociación de Personas con Discapacidad, UPAD, de ideario socialista y feminista radical, y es integrante de un grupo de expertas del CERMI Mujeres, principal organismo español en materia de mujeres con discapacidad. Otro aspecto que marcó políticamente la vida de Tasia fue comprobar en primera persona el impacto de la maternidad en la vida y la trayectoria profesional de las mujeres y cómo se traduce en brecha salarial incluso en la universidad. La carrera universitaria exige
escribir artículos y libros constantemente e incluso en el tiempo libre y las vacaciones, pasar tiempo haciendo despacho y compadreo para que tus compañeros piensen en ti a la hora de repartir los cargos políticos que luego dan puntos para ascender y hacer largas estancias de investigación en otros países. Pero si eres madre, la cosa se complica y la carrera se estanca, cosa que no les ocurre a los hombres, que además salen beneficiados del parón de sus compañeras. En calidad de jurista, colabora activamente con la asociación La Bolaera, que lucha contra la violencia machista y el abuso sexual infantil. Y desde 2020 forma parte del equipo jurídico de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, que denuncia el impacto negativo que supone la asunción jurídica de la teoría queer sobre los derechos de las mujeres. Su labor en Contraborrado es analizar los proyectos legislativos desde una perspectiva crítica del género y trasladar sus conclusiones a los grupos parlamentarios. Tasia Aránguez está hoy con nosotras para hablarnos de autoidentificación, los deseos de los hombres y los derechos de las mujeres. Analizará el proyecto para la igualdad efectiva LGTB y para los derechos de las personas trans, lo que todas conocemos como Ley Trans de Irene Montero, y nos hablará de las 3 fases del borrado de las mujeres que supondrá la aplicación de esta ley. Nos hablará también del enorme trabajo del equipo jurídico de Contraborrado, no solo en lo que representa esta ley, sino en otros muchos proyectos legislativos que promueven el borrado de las mujeres y las niñas en el deporte, la educación, la sanidad, la sexualidad y la política, como es el caso del proyecto de reforma de ley electoral de la Comunidad Valenciana, que, fundamentada en la propia ley trans vigente en esa comunidad, propone formar listas paritarias con base a la identidad de género, sentida, de candidatos y candidatas, sin necesidad de realizar cambios de sexo ni de nombre en el registro civil. Ante este futuro tan distópico para las mujeres, contamos con la fuerza de la razón, del feminismo y con mujeres cargadas de razones, como Tasia Aránguez, a la que sin más preámbulos damos la bienvenida y la palabra. Muchas gracias. La presentación ha sido maravillosa, exhaustiva, en fin, vaya honor estar aquí con las comadres que al fin y al cabo Gijón se ha convertido en la capital del feminismo, porque no solo pues el Tren de la Libertad, la Rosario de Acuña, la Comadre de Oro, que son los premios más prestigiosos del feminismo en España, y todo el activismo que ha salido de aquí, y luego una tierra en la que además venir es un placer, porque pues la amabilidad de su gente y lo deliciosa que está vuestra comida, la sidra, el queso. Estoy encantadísima de estar aquí, me lo estoy pasando súper bien. Y estoy muy agradecida a todas las personas que habéis venido, y particularmente a las comadres, a Berta, a Duli, a Begoña, a Rosana. Duli, muchas gracias por hospedarme en tu morada, que es maravillosa. Muchas gracias a todas de verdad por recibirme, y es un honor, porque es que esto es una institución, es que Comadres es una auténtica institución del feminismo. Así que estaba acostumbrada a verlo a través de internet, en formato virtual, y ver a esas grandes comadres de oro y todas las cuestiones que organizáis aquí, y estar aquí en persona, pues para mí también es un reconocimiento y un auténtico privilegio que de verdad que me satisface mucho. Así que principalmente muchas gracias. Y bueno, voy a comentar en la conferencia. Lo que voy a hacer es explicar la cuestión de las 3 fases del borrado jurídico de las mujeres, y después voy a comentar algunos motivos para oponernos, que fundamentan por qué consideramos desde la Alianza contra el Borrado de las Mujeres que hay que oponerse a estas leyes, qué impactos tienen sobre nosotras, sobre las mujeres.
Esto es el esquema de la conferencia. Luego haremos un turno de preguntas y si hay alguna cuestión que habrá de la que queráis saber o objetar o cualquier cuestión, pues aquí podemos hacer una tertulia. Bueno, pues con respecto a las 3 fases, esto representa que esta es una teoría mía que he propuesto para explicar cómo a nivel internacional se está produciendo un cambio en las legislaciones que supone al final el borrado de los derechos de las mujeres. Entonces, cuando hablamos de qué es el borrado de las mujeres, no nos referimos a que nos vayan tachando y haciendo desaparecer o a que llegue como he leído alguna vez en un tuit sarcástico de internet, que digamos que hay una goma que va borrando a las mujeres del mundo. Eso evidentemente no es lo que estamos contando cuando hablamos del borrado de las mujeres. Nos referimos a un borrado jurídico, a que las mujeres desaparecemos del derecho, y eso tiene consecuencias prácticas sobre la vida diaria. La primera fase de este borrado jurídico de las mujeres fue cuando la palabra sexo se sustituyó por la palabra género. Antiguamente, los tratados internacionales, por ejemplo la CEDAW, que sigue siendo la convención más importante del mundo internacional de la ONU en materia de los derechos de las mujeres, dice que las mujeres somos discriminadas por razón de sexo y habla claramente de igualdad entre mujeres y hombres. Esa es la terminología que se emplea. Y lo mismo ocurre en la Declaración de la ONU de 1993 de la violencia contra las mujeres, que habla de contra las mujeres y dice que la violencia machista se fundamenta en el sexo. Y es una violencia que se produce contra las mujeres por el hecho de ser. Bien, sin embargo, empiezan a surgir distintas leyes y términos en el derecho que suponen un cambio. Empieza a surgir la palabra perspectiva de género, el gender mainstreaming en la conferencia de Pekín, surge la palabra violencia de género, surgen los impactos de género para evaluar la legislación y los estudios de género, en lugar de los estudios feministas o de los estudios sobre las mujeres, que era como se llamaban anteriormente. Esto no es solamente un cambio de nombre, porque podemos decir, bueno, ¿y qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene esto? Bien, el sexo está muy claro lo que quiere decir, porque está muy claro a quién se refiere, a los hombres y a las mujeres. Eso es el sexo, ¿no? ¿Cuántos sexos hay? 2 en la especie humana, es una especie dimórfica, hay personas que nacen con un cuerpo y otras que nacen con otro, y según cuál sea nuestra biología, pues somos mujeres o somos hombres, es una cuestión material. Y sobre ese sexo de las mujeres se construye toda una discriminación que llamamos patriarcado, que es el sistema de dominación de los hombres sobre las mujeres, que se traduce en, sobre todo, que las mujeres, como podemos parir, pues derivado de eso, el patriarcado nos ha asignado las tareas de cuidados, tenemos una brecha salarial que pesa sobre nosotras, nuestras enfermedades son ninguneadas por el sistema sanitario, la ciencia investiga mucho menos la fibromialgia, la endometriosis, la esclerosis múltiple, las enfermedades más feminizadas y las enfermedades íntegramente de mujeres como la endometriosis se investigan menos que las de hombres, más o menos a un ratio de 100 a 1 en cada euro, ¿no?, destinado, para que veamos lo grave que es la situación de las mujeres. Y luego a nivel mundial, indudablemente, pues las mujeres sufrimos discriminación y opresión estructural. Y esta opresión pues se traduce en que prácticamente el 90% de la riqueza mundial está en manos de los hombres, según datos de la ONU, no de las mujeres. Y es más, y en términos de propiedad, las mujeres solo tenemos el 1% de la propiedad de la tierra. Esto para que se vea, ¿no? Además de que tenemos más del 60% del analfabetismo total, el 70 y pico % de la desnutrición, o sea que cuando se habla de la desnutrición a nivel mundial es un problema de mujeres, y luego 1 de cada 2 mujeres sufre violencia machista a lo largo de su vida. Es decir, no hablamos de una cosa puntual, sino de un problema estructural que nos afecta por el hecho de nacer mujeres. Y las estadísticas, cuando se desagregan por sexos, hombres y mujeres, permiten precisamente identificar todo esto que existe, y si no existiera esa distinción, pues no podríamos verla. Sin embargo, el género son, tal y como venía diciendo la teoría feminista y sigue diciendo todavía pues el Convenio de Estambul o tal y como dice la ONU, la OMS, el género son los estereotipos de la masculinidad y de la feminidad que se imponen a cada sexo.
Pero el hecho de que a cada sexo se le impongan unos estereotipos no significa que sean dos cajones iguales y los dos igual de opresivos, no. A los hombres se los educa desde niños para el dominio y para el poder, y a las mujeres para la subordinación y para aceptar un papel precisamente que te conduzca pues, a ser cuidadora, a aceptar la sexualización, un papel subordinado. Entonces no son iguales. Vemos que el género y el sexo son cosas distintas y que además el género no se refiere a algo que tú eliges, sino a algo que se te impone con la finalidad de mantener un sistema de dominación del hombre sobre la mujer. Y explico todo esto porque vemos que la otra cuestión que ocurre en esta fase no solamente es la sustitución del sexo por el género, sino que además el género empieza a concebirse como una identidad. El género ya no se concibe como un mandato que se impone a las mujeres y a los hombres, que implica en muchos países del mundo pues usar burka, no poder salir a la calle o tener que ir siempre cuando sale acompañada de un varón, no poder estudiar en muchos países y aquí pues en España hasta no hace tanto tiempo, ¿no? Que las mujeres pues no podían estudiar. Es decir, hablamos de cosas que se nos imponen, eso es el género. Y ahora pasa a convertirse en una identidad, en algo que se presume que o bien eliges porque te encanta o bien te constituye en lo más profundo de tu personalidad, cuando es justo lo contrario. El feminismo siempre ha dicho que el género es algo que constriñe tu personalidad y que te impide ser libre y te impide hacer todas las cosas que tú quieres hacer. O sea, es una completa inversión. Aquello que queríamos destruir, que son los estereotipos y los mandatos de género, el hecho de que haya determinados juegos que se consideran de niños, determinados juegos que se consideran de niñas, determinadas profesiones que se consideran de hombres, determinadas carreras que se consideran de mujeres, romper con todo eso era lo que quería el feminismo, no reivindicar que eso era nuestra auténtica personalidad e identidad, identidad de género, el género como identidad, eso es lo que significa. Entonces, en esta primera fase, que tuvo lugar pues, más o menos en la época de los años 2000, en 2007, toda esa fase hasta 2011, todo ese periodo que es cuando se aprueba, por ejemplo, el Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul, a nivel internacional, ya no dice las mujeres son oprimidas por razón de sexo, dice por razón de género. De género, vemos cómo incorpora ya el concepto de identidad de género. Se produce, como vemos, un cambio a nivel de políticas públicas. ¿Cómo se llama nuestra ley integral? Ley de violencia de género. Y en nuestra ley de igualdad, bueno, hay un poco mixto, ¿no? Hablan de igualdad entre mujeres y hombres, pero hablan de informe de impacto de género, de perspectiva de género. Vemos ahí cómo se empieza a producir ese cambio. Y otra cuestión que vemos es que se aprueba en España la ley de 2007 de cambio de sexo registral, que establece que existe un sexo sentido diferente al sexo biológico y que ese sexo es el verdadero sexo de la persona. El verdadero sexo. Ojo, tú sientes que te gusta vestir, eres un niño, pero te gusta vestir femenina, te gustan los vestidos y te gusta el pintalabios, y cuando eras pequeño hacías vestidos con las cortinas, eso son historias reales, ¿no? que cuentan. Y entonces así te diste cuenta de que tu verdadero sexo era mujer. Vemos aquí el auténtico esencialización que se hace de los mandatos de género, como si fuera una identidad que se revela desde dentro del cuerpo, porque en el cerebro lo tienen codificado, que te dice que tú has nacido pues para ser torpe conduciendo o para ser... Es que es muy fuerte, ¿no? Que digan que los estereotipos que nos imponen y en lo que se nos educa y todas esas limitaciones que suponen para las mujeres la camisa de fuerza del género son una identidad que tenemos inscrito en el cerebro y que a los niños y a las niñas se les puede mostrar antes de los 3 años de edad con una nitidez meridiana, y ese es el sexo real, mientras que el sexo biológico pasa a ser falso. Es un sexo falso. ¿Cómo puede ser el sexo, que es una cuestión única y exclusivamente material y física, que no debería tener más consecuencias en la vida? Deberíamos poder hacer cualquier cosa que queramos con el cuerpo que hayamos nacido, ¿no? Pues, ¿cómo podemos considerar que el sexo, que mi cuerpo, es falso? El cuerpo, la corporalidad, que alguien puede nacer atrapado en un cuerpo equivocado. Bueno, pues en este caso, en esta primera fase, de todas maneras hablábamos de personas que tenían disforia, es decir, que experimentaban un profundo rechazo hacia su cuerpo sexuado,
cuando eran pequeños o cuando eran pequeñas, y eso les hacía pensar que habían nacido atrapados o atrapadas en un cuerpo equivocado. Y deseaban operarse porque sentían un profundo sufrimiento y depresión que no se podía solucionar mediante ningún otro tipo de terapia psicológica y que solamente podía resolverse mediante la hormonación y posteriormente la cirugía. Estas personas deseaban operarse y lo que pedían era integrarse completamente en la sociedad con el sexo opuesto, es decir, pues que todo el mundo pensara que realmente si había nacido un hombre, que todo el mundo viera que era una mujer, y si había nacido mujer, que todo el mundo percibiera sin ningún problema que era un hombre, de modo que lo que estaban pidiendo era una integración, una inclusión, ser una persona normalizada dentro del sexo opuesto y pasar desapercibido, es decir, no querían que desapareciera completamente cualquier referencia que dijera quiénes habían sido. Eso es lo que se pretendía. Se trataba de una excepción jurídica, es decir, el sexo en todas las leyes seguía existiendo. Es decir, por ejemplo, pensemos la ley de igualdad y la ley de violencia de género y la ley de cambio de sexo registrado, que se aprueban más o menos en la misma época. Bueno, pues todas estas leyes vemos que el sexo biológico sigue existiendo, no es que digan el sexo biológico no existe. Todo el mundo sigue, cuando nace, pues su padre y su madre van a llevar, bueno, antiguamente lo llevaban directamente médicos, ¿no? Pero se enviaba al registro civil el certificado médico en el que se ve con qué sexo, pues cuál es el sexo de esa persona. Todo el mundo prueba su sexo de esa manera. Eso era un hecho biológico, científico, que todo el mundo probaba y que constaba en tu partida de nacimiento para toda tu vida. El sexo se consideraba algo real, nadie dudaba de la existencia del sexo biológico. Las estadísticas, dice la ley de igualdad, sanitarias, por ejemplo, se tienen que desagregar por sexo. Tenemos que saber qué enfermedades tiene cada sexo, tenemos que saber cuántas personas de cada sexo hay en una lista electoral para que sean paritarias, etc. Y lo que pedían era una ficción jurídica, es decir, que en algunos casos hiciéramos una ficción y el derecho simulara que determinados hombres son mujeres o determinadas mujeres son hombres, porque estas personas tienen disforia, tienen un profundo sufrimiento y eso va a facilitar su integración, su no discriminación y que solucionen ese sufrimiento que tienen. Eso es lo que venía a decir aquel derecho, es decir, que se hiciera una excepción en el derecho para estas personas sin que eso supusiera decir que las mujeres no existimos ni ninguna cosa extraña. Es decir, era simplemente pues el sexo real y hay determinadas personas que quieren pasar desapercibidas y hacer su vida como si fueran del sexo contrario. Decían, por tanto, decían también que un hombre que nace y que dice que se siente mujer, no sabemos muy bien qué significa eso, pero ese hombre está igual de discriminado en la sociedad que una nacida mujer. Y esa discriminación se basa en que cuando empieza a adoptar un aspecto femenino, pues sufre discriminación y tradicionalmente pocas expectativas laborales, porque claro, al ver que no concuerda su sexo con su aspecto, con su vestimenta y demás, pues sufre discriminación a nivel laboral. Tradicionalmente se asociaba mucho a la prostitución, ¿no? Aunque no en todos los países por igual, y España hay que decir que es un país muy avanzado en materia de integración de las personas transexuales, y esto en Europa no se constata en los datos, es decir, las personas transexuales parece que más bien tienen un nivel de estudios a día de hoy, según Fra Europa, no la encuesta más importante en la materia, un nivel de estudios superior y que son de clase media alta más bien, ese es su perfil demográfico, aunque las personas que son migrantes pues probablemente tienen otra situación, pero hace falta un estudio más preciso sobre cuál es la situación a día de hoy de este colectivo. Bueno, lo que pedían era todo esto, pero la ley de 2007 ya introdujo también otra cuestión que empieza a abrir el camino hacia la segunda fase del borrado jurídico de las mujeres, que es la cuestión de que se elimine la cirugía como requisito para que una persona pueda obtener el cambio de sexo. Decían, vale, las personas transexuales son aquellas que desean que su aspecto cambie, pero hay algunas que no lo van a hacer. Y no lo van a hacer, por ejemplo, por motivos de salud, porque la cirugía es algo demasiado violento, porque los resultados obtenidos por la cirugía no son los esperados, porque van a perder la fertilidad, el placer sexual, muchas cuestiones. Entonces, como la cirugía todavía no está tan avanzada
como para garantizar que estas personas se sientan satisfechas y puedan tener orgasmos, una vida sexual plena y otras cuestiones, pues no vamos, como no queremos ser una legislación bárbara, vamos a permitir que estas personas puedan cambiar, aunque desearían cambiar su aspecto porque tienen disforia, no nos olvidemos, tienen un problema con su sexo. Es decir, el problema no es con el género, no es que estas personas simplemente se sientan o les guste vestir ropa femenina, porque no puede haber un hombre con vestimenta femenina o una mujer con vestimenta masculina. Pues de siempre el feminismo ha sido subversivo y ha dicho, no existen las vestimentas de hombres ni de mujeres, que cada mujer pueda vestir como quiera. Pues nos vemos mujeres del siglo XIX y de antes vistiendo con ropa que se consideraba en aquella época varonil, y las mujeres cuando empezaron a llevar pantalón. Vestir masculino o femenino no tiene absolutamente nada que ver con que tener que cambiar de sexo registral. Hablamos de personas que tenían disforia, que sentían un profundo rechazo hacia su cuerpo sexuado, y eso les generaba un sufrimiento tremendo, y por eso el desajuste era con el sexo, no con el género, era con el sexo. Además, con el género, pero como consecuencia de la disforia. Es decir, así es como lo presentaban, ¿no? Por lo menos, porque tengamos en cuenta que la teoría de la disforia decía que la disforia se generaba por una especie de sentimiento innato de que tú eras realmente una mujer y que tu cuerpo estaba mal, o un hombre, ¿no? Es decir, toda esa era la teoría que había detrás. Una epistemología que, como vemos, también era sexista, en tanto que sostenía que existía una especie de sexo innato, diferente al sexo físico. Y eso es neurosexista, porque sostiene que hay cerebro de hombre y cerebro de mujer. Pero al margen de eso vemos, bueno, que el paradigma era distinto que el que se está manejando hoy. Vale, hoy en día estamos en la segunda fase del borrado jurídico de las mujeres, que se basa en el concepto de la libre determinación del sexo registral. Esta fase, en la que estamos ahora con el proyecto de la ley de Irene Montero y otras leyes que hay en las comunidades autónomas, que se han aprobado en casi todas las comunidades autónomas, leyes que ya reconocen esto, dicen que la transexualidad es una palabra transfoba, ya no se puede decir transexual, y que hablar de disforia es algo patologizante. No se puede hablar de que esas personas tengan un problema psicológico o un sufrimiento, porque un problema psicológico, al fin y al cabo, es eso, tener un sufrimiento muy grande y rechazar tu cuerpo sexuado. De eso ya no se puede hablar. Ahora hablamos de personas que son transgénero, y eso significa que desean cambiar su sexo registral por cualquier motivo, pero no es porque tengan disforia, un profundo rechazo hacia su cuerpo, no es por eso. Es porque tienen una identidad, pues una identidad de mujer o de hombre, o de no binario, o de queer, y de un montón de diferentes géneros nuevos que han creado. Por ejemplo, pues géneros, algunos son muy raros, no sé si alguna vez, bueno, supongo que habréis visto los listados de géneros como género fluido, que un día te sientes de un sexo y otro día te sientes de otro, que te sientes un poco de un sexo y un poco de otro, que, ¿cuál sería más? Género neutro, en fin, un montón de géneros que entran dentro del espectro de género, porque consideran que el género es un espectro que va desde la masculinidad hasta la feminidad y que entre medias hay multitud de escalones en los que tú te puedes situar. También sostienen que el sexo biológico no existe. Bueno, esto puede sonar muy fuerte, pero sostienen que el sexo biológico no existe y que realmente el sexo es una construcción cultural. Es decir, que hemos decidido encasillar a la población humana en mujeres y hombres, pero realmente las mujeres y los hombres no existen. Lo que existe es una serie de características sexuales dispersas que pueden caer en diferentes personas. Por ejemplo, el sexo hormonal, es decir, el nivel de testosterona o de estrógenos que tú tengas, el sexo gonadal, es decir, si tienes ovarios o tienes testículos, el sexo genital, si tienes pene o tienes vagina, bueno, los caracteres secundarios que irían por otro lado, pues tener pecho, no tener pecho, cómo se ubica la grasa, el vello en tu cuerpo, en fin, todos estos son diferentes manifestaciones. El sexo cromosómico, que si eres XX, si eres XY, o si eres una persona con una alteración cromosómica, por ejemplo, tienes solo el cromosoma X o tienes cromosoma XXY o tienes cromosoma Y, o bueno, solo X y solo no hay, ¿no? Pero bueno, en fin, hay diferentes variaciones cromosómicas que entran en lo que se llama transexualidad, o sea, intersexualidad, que son personas que tienen
trastornos del desarrollo sexual que les ha conducido pues, a nacer con esas anomalías. Entonces, bueno, ahora consideran que, bueno, que realmente no es que estemos en un mundo en el que hay aproximadamente un 51% de la población que es mujer y un 49% que es hombre, sino que vivimos en un mundo en el que, bueno, hay personas que tienen cromosomas XX pero pene, personas con cromosomas XY pero un nivel de estrógeno altísimo, en fin, que vivimos en un amplio espectro de sexo combinado y que eso de decir que hay hombres y mujeres es imposible, porque estamos en una sociedad con un espectro enorme y que si vamos a hacer categorías deportivas, Mónica Oltra dice que si hacemos categorías deportivas que no deberíamos dividirlas entre hombres y mujeres porque la cosa no es tan sencilla, que en todo caso deberíamos dividirlas por otras características físicas como la masa muscular, el tamaño promedio, es decir, pero claro, si tú te pusieras a juntar todas estas características y hacer una especie de tabla y poner los niveles máximos y mínimos de cada una de estas cuestiones, veríamos que tenemos una tabla perfectamente separada en la que hay mujeres, hombres y luego algunas personas que se sitúan en los hombres pero ligeramente un poquito más para acá o en las mujeres pero ligeramente un poquito más para acá a causa de que, por ejemplo, pues tienen síndrome de ovario poliquístico, que es por ejemplo una cosa que tengo yo, que tienen muchísimas mujeres, que tienen un 10% de las mujeres y que supone pues, que durante una época de tu vida a lo mejor tu nivel de andrógeno es un poquito más alto que otras chicas de tu edad, pero eso pues una mujer, todo es normal, pues no supone nada. Yo tenía una amiga que tenía solo un cromosoma X y a ella le hubiera dicho que era intersexual y hubiera dicho, pues no sé yo qué me está contando, esta historia tan rara, no sé. Bueno, en fin, que las personas somos hombres o somos mujeres y las personas intersexuales también. No hay ningún tercer sexo. Si hubiera un tercer sexo, pues lo veríamos usualmente en la vida por ahí, sería que no existe eso. No existe nadie que se pueda reproducir por gemación, ni nadie que se pueda autofecundar, ni ninguna cuestión. Eso no existe en la especie humana, no existe. Entonces, es una especie dimórfica con características sexuales claramente divididas en dos clases separadas que además generan todo un sistema de opresión y subordinación sobre las mujeres que tenemos la capacidad reproductiva. Y a causa de eso, históricamente se nos ha subordinado. Bien. En esta fase, además de negarse el sexo biológico, se borran a las mujeres y a las palabras que nos nombran. Por ejemplo, en el proyecto de ley LGTBI y de igualdad efectiva de las personas trans, observemos cómo copian igualdad efectiva de la ley de igualdad, van a generar un lío en el que ya no vamos a saber de qué ley de igualdad efectiva se está hablando. Y de los derechos de las personas trans así en general, no transexual, sino trans así, incluyendo los no binarios, pues utilizan palabras como progenitor gestante, progenitor no gestante, para hablar de las madres y de los padres. Y para hablar de las viudas, cónyuge supérstite gestante. Yo cuando lo leí dije, esto parece una broma. Y sigue todavía en la versión nueva del proyecto, porque muchas locuras que fuimos señalando las fueron quitando. Pero otras locuras siguen ahí. Digo, esto del cónyuge supérstite no me puedo creer que siga aquí, pero sigue. Y también, pues, eso, cónyuge gestante, cónyuge no gestante, hay un lío enorme que montan con eso. Y, en fin, que las que gestamos somos las mujeres. Bien, y si hay una mujer que dice que tiene disforia, que es una mujer que tiene disforia y accede al cambio de sexo registral, somos perfectamente inteligentes como para entender en la sociedad que para algunas cosas es un hombre ante la ley, pero que biológicamente es una mujer y por eso puede quedarse embarazada. Es decir, cuando vaya al médico tendrán que hacerle las pruebas de cribado de cuello de útero, no le van a hacer la de cáncer de próstata, por mucho que aparezca sexo en determinado documento. Es decir, tendrá que existir una dualidad entre la realidad biológica que no ha desaparecido y que sigue siendo necesaria, y por otra parte el cambio de sexo a efectos de que no sea discriminada o discriminado en este caso en algunos ámbitos de la sociedad. Bien, es decir, habrá que llegar a soluciones racionales, no a soluciones que impliquen que médicos y médicas pueden ser sancionados si no envían a la mujer transexual una carta que diga que se tiene que hacer el cribado de cuello de útero. Me explico, es decir, eso no tiene ningún sentido. Hay que hacer las cosas con racionalidad. Y si puede quedar embarazada es porque biológicamente es mujer. Y esa es la realidad.
¿Vamos a borrar el sexo biológico? No, vamos a cambiar de los libros de ciencias, como ya hemos visto en algunos libros infantiles de colegio, que ponen el aparato reproductor femenino y aparece tanto la vagina como otro con pene. Y dices tú, ¿esto qué es el lío que están metiendo aquí a menores? Eso es un lío total. Bueno, y en las facultades de medicina, prohibiendo que hablen, por ejemplo, de lactancia materna, diciendo que tienen que hablar de, ¿cómo decían? Lactancia humana. Lactancia humana. Pero qué lío, es que de verdad, un montón quieren cambiar el nombre de los hospitales materno-infantiles. ¿Y cómo los querían llamar? Pero, en fin, multitud de historias extrañísimas. La endometriosis, dicen que ahora es discriminatorio decir que la endometriosis es una enfermedad de mujeres con todo el androcentrismo que sufrimos en ciencia por ser mujeres. Que es por eso por lo que no investigan la endometriosis y por lo que tenemos esa asignación presupuestaria. Pues quieren que la llamemos una enfermedad de personas, que afecta a personas, pues a personas. Si fuera una enfermedad de personas, se habría descubierto la cura de la endometriosis hace décadas. Si fuera una enfermedad de personas, pero como es una enfermedad de mujeres, pues no. Entonces, bueno, en fin. Borrar las palabras que nos nombran. Otra cuestión es incluso llegar a considerar delito de odio que digamos quién es un hombre y quién es una mujer. Si vemos a un hombre, a un varón biológico que es mujer ante la ley, mujer jurídica, competir en deporte contra una mujer, no podemos verbalizar que es un varón biológico compitiendo contra una mujer, porque eso constituye ahora un delito de transfobia. No solo según la ley de Irene Montero, sino que este delito de transfobia ya existe en el Código Penal desde el año 2015 y existe en multitud de comunidades autónomas, como el caso de Andalucía o de Madrid, en los que ya se pueden poner sanciones administrativas de hasta 150.000 euros por delitos de transfobia basados, al fin y al cabo, en opiniones políticas y teóricas, como todo esto, bueno, opiniones, más bien cuestiones científicas, ¿no? Como afirmar que mujeres y hombres existimos, ¿no? Recordemos que a Rowling, en la que le cayó por decir que, en fin, que las mujeres existimos y eso es una realidad científica, ¿no? O sea, es una barbaridad que eso pues sea así. En fin, el delito de odio. El delito de odio, que además pretenden que se pueda, vía administrativa, que es lo que pretende la ley Montero, se puedan poner sanciones de hasta 150.000 euros sin necesidad de procedimiento judicial, que es ahora como ahora mismo. Si tú quieres castigar a alguien por el delito de odio, tienes que ir a la fiscalía o tienes que presentar una demanda y tienes que ir a un juzgado de lo penal en el que se va, como pasó con Lidia Falcón, con la fiscalía que enjuició y vio al final que no había indicios de delito. Y habrá un proceso judicial imparcial en el que tendrás oportunidad de defenderte y decir, no, yo es que no soy una persona tránsfoba, yo tengo una opinión política, soy presidenta del Partido Feminista de España y esta es nuestra posición. Además, es una posición que vamos a defender en corte, legislativamente, la vamos a defender porque estamos en una democracia y el pluralismo, en fin, todo esto, ¿no? Bueno, así es como está ahora la cosa, pero con la ley Montero y con la legislación autonómica, lo que se pretende es que un comisionado compuesto, integrado por personas del colectivo LGTB, valoren si la persona es tránsfoba y le puedan poner directamente una multa sin tener que pasar por un procedimiento judicial. Y esa multa, además, para ponerla se hace con una inversión de la carga de la prueba, es decir, eres tú la que tienes que demostrar que no eres tránsfoba, la otra persona no tiene que probar nada. Es así como está el procedimiento administrativo que quieren crear. Y además se considera que no hay que tener muy en cuenta, bueno, nada en cuenta el tema de la libertad de expresión, porque los delitos de odio y las conductas de odio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también está lleno de estos lobbies, como ILGA Europa, que están ahí y haciendo lobby para que salgan esas resoluciones, y se sabe porque es que los jueces de ese tribunal son designados por las ONG y llevan precisamente aquellos asuntos que son relacionados con su trabajo en la ONG. Es decir, todo esto no es una teoría de la conspiración, sino que está perfectamente estudiado, ¿no? Bueno, pues quieren, según ese tribunal, que no se tenga en cuenta que se puede estar afectando a la libertad de expresión o el pluralismo político, nada de eso. Cuando hablamos de delitos de odio, se invierte la carga de la prueba,
y es una probatio diabólica, lo que se llama en el derecho probatio diabólica, que significa que es imposible probar que no tiene sodio, que yo que lo he hecho, yo no sé, bueno, en fin, al final pues es un procedimiento sin garantía jurídica y que además no hay jueces, ¿no? Juezas, se enajena la tutela judicial efectiva. Además de eso, esto está en un capítulo entero de sanciones. Sanciones. ¿A quiénes se ponen sanciones? Bueno, pueden poner sanción, por ejemplo, a una feminista que ponga en redes sociales que el sexo biológico existe. Se puede poner una sanción a una profesora de instituto que diga que esto que estoy diciendo ahora mismo, por ejemplo. Se puede poner sanción a conferenciantes, a medios de comunicación que se atrevan a publicar una columna en esta línea. Además, las peores sanciones son a funcionarios públicos y a medios de comunicación. Es decir, las peores sanciones, que son las de la horquilla superior, las de 100.000 euros para arriba, son las que caen, por ejemplo, a una profesora de un instituto público. Esa le caería la horquilla más alta. Y las sanciones más bajas, pues por un comentario en redes sociales, que te puede caer una multa pues, de 500 euros, de 300 euros, que ya es por un comentario, o por retuitear un comentario, que no tienes por qué haberlo hecho tú, o poner un meme, una imagen, una pintada. Todo eso también lleva aparejada este tipo de sanciones. Y lo peor de todo, una médica o un médico que le llegue un niño o una niña que dice que está atrapado en el cuerpo equivocado, o que diga simplemente que no le gusta jugar a las Barbie, pongamos que es una niña, que es que le gusta jugar al fútbol, que le gustan o se enamora de las niñas, o se ha enamorado de una maestra, en fin, lo que le pasa a tantas niñas que son lesbianas y jóvenes, ¿no? Pues si llega así y dice, como le dicen que eso puede ser que esté en el cuerpo equivocado y que está... Bueno, pues si esta médica intenta indagar por qué esta niña se siente así, entonces se considera, según esta ley, que eso que está haciendo la médica es terapia de conversión. Y entonces se la sanciona con una multa de 150.000 euros o si fuera una consulta, con una multa un poquito más baja, pero el cierre de su establecimiento y la pérdida de la licencia durante, no sé si era unos años, no un año, no sé... era otra consecuencia. Además, se establece que las personas que cometan un delito de odio en redes sociales, por ejemplo, si luego muestran arrepentimiento y lo quitan y se retractan, se le baja algo la multa. O sea que es un proceso completamente inquisitorial. Además, esta ley establece que se está negando el patriarcado en esta ley, porque sostiene la teoría de la doble discriminación de los hombres que transitan. Y ahora vamos a ver qué es lo que significa esto, ¿no? Bueno, primero voy a comentar lo de la doble discriminación de los hombres que transitan, que yo he llamado la doble discriminación del gato de Rödinger, porque es discriminado una vez por ser mujer y otra por no serlo, es decir, por encontrarse en transición entre un sexo y el otro. Es doble, entonces es y no es a la vez, y por eso cuenta como ser y cuenta como no ser a la vez y suma 2. Bueno, el caso es que cuando hay un matrimonio que llevan, pues no sé, 25 años de matrimonio y tienen 2 hijas en común, que ya van a la universidad, y estas 2 hijas las crió, ¿quién las crió? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién? La mujer, casi siempre es la mujer. ¿Quién sufrió la brecha salarial, la doble jornada? La mujer. Casi siempre. No voy a decir absolutamente siempre, pero es lo que suele pasar, según las estadísticas. Vale, pues ahora llega el hombre y a los 40 y tantos años, 50 años, dice que se siente mujer. Vale. Resulta que el día de ayer, según las políticas públicas, este hombre, ¿no?, era una persona privilegiada en relación con su esposa, porque ella había sido la que había sufrido esa discriminación, mientras que no, él en su trabajo fue perfectamente, no se enfrentó a la doble jornada, no tuvo ningún problema derivado del hecho de ser hombre, porque el hecho de ser hombre pues no supone una discriminación concreta por ser hombre, no, eso no, es ser mujer. Sin embargo, como ahora dice que es mujer, se siente mujer, que se la ha sentido siempre o que se siente ahora, pues ahora este hombre es 2 veces discriminada. No, 2 veces no, 3 veces discriminada. Una vez
por ser mujer, otra vez por ser transexual o transgénero, como se dice ahora, trans. Y bueno, espérate, anda que si se declara no binario, también es 3 veces. Y otra por ser lesbiana, porque ahora es lesbiana, como sigue con su mujer y le gustan las mujeres, pues 3 veces discriminada. O sea que ahora la mujer es privilegiada. La mujer ahora es cis privilegiada, porque ella tiene la suerte de haber nacido en cuerpo, de ser una mujer, de haber nacido con vagina, con vulva y con cuerpo de mujer, y entonces eso es un privilegio y una suerte enorme que ha tenido ella en su vida. Y ella ha tenido la suerte de que se identifica, o sea que no desea mutilarse, amputarse, cambiarse, hacerse nada con su cuerpo, y eso es un privilegio, porque si tú no deseas operarte y hacerte nada en tu cuerpo, pues entonces es que tú eres una persona muy privilegiada, eres una persona con un privilegio cis. Eso es el cissexismo. Y además tú eres una persona binaria porque, en fin, porque eres mujer y sabes que en el mundo hay machos y hembras, y eso pues tampoco te genera ningún problema en concreto, esa circunstancia de la ciencia. Pues sin embargo esta mujer triplemente discriminada, pues ella es la que sufre el privilegio cis y padece el cissexismo y esa opresión. Entonces, como vemos, se está negando el patriarcado, porque si el feminismo que decía tradicionalmente, ¿no?, que si hay una pirámide social, arriba de la pirámide se sitúan los hombres y abajo de la pirámide se sitúan las mujeres. Sin embargo, desde Gail Rubin y Judith Butler, y como estas teorías queer, como vemos, entran en la ley por el concepto de doble discriminación y de discriminación múltiple, que recogen esta ley, pero también la ley Cerolo, y otras muchas que se quieren aprobar que recogen todo eso de la interseccionalidad, de la discriminación múltiple, de la doble discriminación, pues ahora resulta que se ha invertido la pirámide. ¿Quién se sitúa abajo de la pirámide? Las personas no binarias y trans, porque son las que se alejan de la heteronorma y del binarismo y del cissexismo. Y ahora las personas opresoras son tanto las mujeres como los hombres cis. Sí, los hombres un poco más privilegiados y las mujeres un poco menos, pero no dejan de ser cis privilegiadas que oprimen a las personas trans y no binarias. Y así se ven las leyes. Porque ahora resulta que, por ejemplo, pensemos en la cuota aragonesa de empleo. En la Comunidad Autónoma de Aragón, en la ley, existe un cupo para que las personas trans, no transexual, trans, que se presenten a oposiciones, puedan tener una reserva de X puestos de trabajo equivalente a la que tienen las personas con discapacidad. Pensemos que hay una mujer con discapacidad. Una mujer con discapacidad tiene que enfrentarse a muchos años de procedimientos administrativos para poder acreditar que tiene una serie de limitaciones funcionales, con pruebas médicas difíciles, muy difíciles de conseguir. Muchísimas mujeres, sobre todo con enfermedades feminizadas que no aparecen en el decreto de discapacidad, les cuesta muchísimo o no consiguen el porcentaje del 33 que permite acceder a todas estas ayudas y al cupo de discapacidad. Sin embargo, una mujer trans, sin ningún tipo de prueba, es decir, solamente diciendo que se siente trans, se puede presentar a un cupo. Como estamos viendo, resulta que tiene cupo una mujer con discapacidad, que como vemos no solo es mujer, sino que además tiene esa discriminación añadida de ser una mujer con discapacidad, y se está poniendo al mismo nivel a un hombre con disforia. Biológicamente no es un hombre que padece disforia y que ha transitado. Es decir, no solamente se está considerando que esa persona sea tan discriminada como cualquier otra mujer, como en la primera fase, sino que se está considerando que está discriminada más que una mujer promedio y al menos o más que una mujer con discapacidad. Esa es la situación jurídica que se está generando. O sea, no estamos hablando de algo abstracto, sino de algo con consecuencias reales y que supone que de facto se está considerando que nacer con vagina es un privilegio, que ser mujer es un privilegio. Bien, nacer con vagina, por tanto, es un privilegio. Además, estas leyes ya intentan, en algunas comunidades autónomas, lo metieron en la versión anterior del anteproyecto,
parece que Carmen Calvo y su equipo consiguieron quitar eso, decían que en la siguiente, dentro de un año, desde que se apruebe la ley Montero, hay que mirar el reconocimiento jurídico de los no binarios. Es decir, ya no solamente de las personas transexuales, sino también de las personas de género fluido, de todas estas cuestiones. Vamos a contar un ejemplo de qué pasa con esto de lo no binario, porque esto de lo no binario diremos, bueno, ¿qué más da? No, pues, por ejemplo, Argentina. En Argentina, que es donde... por cierto, esto de lo no binario ya marca el inicio hacia la tercera fase, ¿vale? Eso marca el inicio desde la fase que estamos ahora hacia la tercera, porque hay una tercera fase, que es en la que se encuentran precisamente en Argentina, en Malta y en los países donde han avanzado más en el borrado del sexo jurídico. Pues en Argentina lo que ha pasado es que ahora han reconocido jurídicamente la existencia de los no binarios como una especie de tercer sexo que se puede recoger en la documentación pues del Estado, entonces, administrativa. Entonces, había una problemática que era que la edad de jubilación de las mujeres en Argentina es 5 años más baja que la edad de jubilación de los hombres, porque las mujeres tradicionalmente se han encargado de los cuidados, han padecido la doble jornada, han tenido todas estas problemáticas por el hecho de ser mujeres. Y entonces, consecuentemente, sus pensiones son mucho más bajas que la de los hombres. Y como medida transitoria de acción positiva para compensar esa discriminación, esa brecha en las pensiones, pues las mujeres se jubilan 5 años antes porque, claro, no han podido cumplir muchas mujeres con los años suficientes de cotizaciones para poder acceder a esa pensión de jubilación con un dinero algo más alto que si no llegaran a ese porcentaje de base mínima de cotización. ¿Se entiende, no? Entonces los hombres se jubilan a los 65 y las mujeres a los 60, creo que era algo así. No estoy segura, pero en fin, hay 5 años de diferencia. Bueno, pues ahora los hombres no binarios, o sea, un hombre que le gusta llevar, pintarse con pintalabios o vestir falda, llevar barba, pero el pelo largo o cosas así, porque eso es no binario. No binario es como una tribu urbana, pero relacionada con el género, ¿no? Es decir, para que entendamos un poco, pues ahora este hombre, por ejemplo, el hijo de Canadá. Sí, de allí, en Argentina hay un hijo de un alto cargo que es un chico no binario. ¿Qué? Es del presidente, el hijo del presidente, fíjate, o sea que es no binario, o sea que eso podría tener algo que ver, ¿no? Podría tener algo que ver. Pues ahora resulta que estaban diciendo el otro día, el debate jurídico era con qué año se jubilaba. Y la posición que sostenía la mayoría de los que argumentaban juristas era que pues lo más favorable, es decir, que puedan elegir a qué edad se jubilan, que puedan elegir a qué lista paritarias, a qué lista se presentan electoral, si por la cuota de hombre o por la de mujer. Claro, o sea, que elijan en competiciones deportivas si van como hombre o van como mujer, y que puedan elegir libremente en qué categoría van. Pues eso, pues un poco fuerte, ¿no? Porque las medidas de acción positiva surgen precisamente para luchar por las cuestiones que nos pasan a nosotras. Un hombre no binario no va a ser madre, en concreto, no va a sufrir esas circunstancias. Y luego, ¿qué vemos con lo no binario? ¿Qué ventaja obtiene una mujer no binaria? ¿O qué ventaja obtiene un hombre trans a nivel jurídico? Ninguna, al contrario, puede ser bastante perjudicado, pero sin embargo una mujer trans o un hombre no binario sí obtiene ventaja. Entonces vemos que claramente aquí esto no es tan neutral al género, no es neutral al sexo como parece. Esto genera una consecuencia. ¿A quién va a perjudicar el tema, por ejemplo, a nivel electoral? En Valencia querían aprobar una ley electoral en la que las personas no binarias o de género o trans, así con un espectro muy amplio, no fluidas de cualquier tipo, o transgénero, aunque no tuvieran disforia ni tuvieran un certificado de reconocimiento del cambio de sexo, que pudieran presentarse a la lista que quisieran a nivel electoral. ¿Quiénes van a resultar menos
representadas. ¿A quién va a perjudicar? ¿A los varones biológicos o a las mujeres biológicas? ¿A quién? Es que ya lo vamos a imaginar, es que no hay ni que tener mucha imaginación. Sí, mucha inclusión, pero al final a quienes hace decrecer numéricamente a las mujeres biológicas, toda esta legislación, ¿no? Me acuerdo debatiendo con Marina Sáenz, que Marina Sáenz es una mujer transexual, un hombre con disforia, ¿no? Que es un alto cargo del Estado, del Ministerio de Irene Montero, no sé si era directora general de Igualdad o algo de esto. Bueno, pues debatí en la radio y hablábamos sobre las prisiones, ¿no? Y yo le decía que no me parecía bien esto que quieren también aprobar en estas leyes y que ya está aprobado en instrucciones penitenciarias, de que una persona puede ir a la cárcel según su sexo sentido. Y por supuesto, sin que sea legal, que miren si tienes antecedentes penales, si has cometido pederastia, si eres un violador reincidente, todo eso da absolutamente igual, no se puede mirar. Porque la libre determinación de sexo significa precisamente eso, que no puedan ponerte ningún tipo de requisito, ni mirar si tienes un informe que diga que tienes disforia, ni mirar si tienes antecedentes. Nos acordamos del caso de Canarias de hace poco, de un hombre que había matado a su prima a martillazos, y este hombre decía que se sentía mujer y ya estaba yendo al módulo de mujeres. Es que es increíble, esto es una cosa alucinante que esto se permita, porque además qué peligro pone a las internas, que son hombres que siguen con sus genitales, con su pene intacto, y las violaciones, que se han producido violaciones en los países donde esto se ha dado. Bueno, pues yo le decía que esto no me parecía correcto, y decía, bueno, ¿y qué pasa con los hombres transexuales? Y digo, bueno, pues los hombres transexuales que vayan a la prisión que quieran, ¿qué más nos da? Los hombres transexuales que no generan ningún problema, los que suponen un problema son las mujeres transexuales, esa es la realidad. Porque los hombres transexuales no van a violar a nadie, en todo caso serán violados porque son mujeres biológicamente y los otros presos no van a distinguir. Le da igual, como tú te identifiques le da lo mismo, te van a violar igual. Pero las que van a sufrir las consecuencias son las mujeres potencialmente, a ella la que perjudica una legislación que permite esto. Además luego está la posibilidad de fraude, no solamente los que de buena fe quieran ir a la prisión que elija, me refiero que se sientan verdaderamente personas con disforia, sino que es que vemos que en Reino Unido las estadísticas del Ministerio de Justicia dicen que prácticamente el 50%, era el 48%, es la cifra, de los prisioneros que se habían declarado transgénero eran personas que habían cometido delitos de violencia de género o de violencia sexual. Es decir, vemos claramente, además veíamos que se trataba claramente, habían estudiado allí, de una estrategia procesal que un porcentaje altísimo de internos en instituciones penitenciarias se habían acogido a esta posibilidad. Porque claro, tu vida va a mejorar un montón. ¿Dónde estás mejor? ¿En una cárcel, en un módulo masculino o en un módulo femenino? Pues muchos, sin haber sido trans en su vida, como decía la familia de Vanessa, de esta chica asesinada, decían, es que este no ha sido nunca trans, es que era un hombre normal, era un tío, no era una mujer. Y decían que no es trans, que se lo está inventando. O sea que el fraude, la posibilidad abierta, puerta abierta al fraude para eso. ¿Y qué otras posibilidades de fraude? Pues por ejemplo, esta ley permite que un hombre cambie de sexo registral y luego cometa un delito de violencia machista y entonces se le juzgue como mujer y ya se considera violencia doméstica y ya no se aplican las agravantes. Eso lo permite este proyecto de ley. Aunque digan que no lo permite, sí lo permite. Lo único que han corregido en la ley es que si tú cometes un delito y luego te cambias de sexo, entonces ya es el sexo del momento en el que cometiste el delito. Pero en los delitos continuados, en los que, por ejemplo, hay una agresión que cometes antes y otra después, ya se dividen, ¿sabes? Y en los delitos en los que tú primero cambias el sexo y luego cometes el delito, pues ya... Y por supuesto, una persona que tiene antecedentes, como he comentado antes, antecedentes por violencia machista, antecedentes por violaciones, antecedentes, no le piden ningún tipo de certificado de antecedentes de delitos sexuales para poder proceder al cambio de sexo registral. Es que aunque tú lo conozcas, aunque te llegue
el chicle, se llamaba este agresor, sale de la cárcel, llega el chicle un montón de años después al registro civil y dice, pero si este es el chicle, tú no. Y le dice, ¿cómo que no? Yo tengo derecho, aquí nadie me puede pedir a mí ningún certificado. Y tiene razón. Ni al chicle, ni a uno famoso le puedes decir que no. Aunque lo conozcas y sepas quién es, diga, pero si tú eres un agresor sexual reincidente, da igual. No se puede hacer nada. Bueno, la tercera fase de borrado de los derechos de las mujeres, del sexo, es la desaparición de la categoría sexo. La desaparición de la categoría sexo es lo que ya está ocurriendo ahora mismo en Argentina. En Argentina han aprobado recientemente una normativa que dice que el sexo desaparece del DNI y también desaparece de la mayoría de registros. Es decir, el sexo hombres y mujeres desaparece. Y hay mucha gente que decía, bueno, ideal. Yo me acuerdo hablando una vez con una amiga que decía, pero esto está muy bien, porque si no saben si somos hombres y mujeres, desde pequeños, niños o niñas, nos educarán igual. Es decir, si no tienen ningún sexo en los papeles, en el DNI, pues te tratarán igual. Podrás jugar a lo que quieras, podrás ser educada libremente, ¿no? Es decir, se romperá con la división binaria entre los sexos que hace que nos traten distinto. Esto, bueno, es muy utópico, ¿no? Como dice la feminista Raquel Rosario, ¿no? El patriarcado sabe perfectamente a quién oprimir. No necesita que le presentes un DNI ni ver tu sexo en el registro. La mayoría de las veces, hombres y mujeres, al margen de la vestimenta y demás, somos bastante identificables. Y no olvidemos que el género, que es algo asociado al sexo, es algo completamente arraigado en la sociedad, que no va a desaparecer por el hecho de quitarlo del DNI. No va a desaparecer el género. No vamos a dejar de poner pendiente a las niñas y a los niños tal, de que las mujeres usen tacones de un día para otro, de que las mujeres sean las prostituidas, las cosificadas, las que aparecen en la pornografía. Es decir, eso no va a desaparecer de un día para otro. No va a pasar. Lo único que va a pasar si desaparece el sexo, ¿qué es? Que vamos a ser incapaces de hacer políticas públicas de igualdad. La discriminación no va a desaparecer, pero vamos a ser incapaces de luchar contra ella. Porque, primero, no van a existir estadísticas que digan tantas mujeres afectadas por esto y de repente resulta que electoralmente no va a haber problemas de brecha sexual en la política. No va a haber problemas de brecha digital, entre mujeres y hombres, de matriculaciones en las carreras universitarias o en los trabajos, no va a haber brecha salarial, no va a haber mayores violaciones a las mujeres, la delincuencia de repente va a ser, no va a tener sesgos de sexo, tampoco la medicina. Va a desaparecer el patriarcado porque vamos a impedir hablar sobre él, ¿no? Va a ser imposible cuantificarlo. Esto, por supuesto, afecta a las leyes de igualdad, como he señalado, a la paridad, a las estadísticas, a las medidas de acción positiva, pero no solo a las medidas de acción positiva, sino a la lucha contra la violencia machista. La violencia machista se va a ver afectada porque ya no vamos a saber quién mata a quién. Ahora va a ser ella mató a ella, ¿no? Ella mató a ella. Anda, qué bonito. Ahora, como ella mató a ella, pues ya de repente desaparece la violencia machista, ¿no? Es decir, borramos el sexo, pues desaparecen las políticas públicas de igualdad. Es verdad, como analizó Alicia Millares sobre la ley argentina, que incluyen una cláusula que dice que si tú quieres tener una medida de acción positiva, que tú puedes ir y declarar que tú eres una persona perteneciente a un colectivo histórico vulnerable. Y eso es lo que tenemos que hacer las mujeres, ir a un registro y decir, yo es que soy una persona que pertenezco a un colectivo vulnerable histórico. Y decía ella, ¿vulnerable? Alicia Millares no es vulnerable. No somos vulnerables las mujeres, ¿cómo que vulnerables? Esto, bueno, ya nos podemos hacer la idea de lo sexista que resulta esto, de lo sexista que resulta. Bueno, no sé cuánto tiempo me queda. ¿Cuánto me queda? ¿Qué? ¿Cuánto? No, son las 8:10, por lo menos hasta las 8:30. Bueno, pues continúo un poco, ¿no? Pero como vemos,
porque no quiero extenderme demasiado, que me enrollo un montón, ¿no? Y en fin, que como vemos, esto tiene consecuencias, esto es a dónde lleva esto. Esto no es una elucubración mía que diga, creo que caminamos hacia lo de Argentina. No, es que las leyes citan expresamente a Argentina. Es que los teóricos queer citan expresamente el caso de Argentina, en el caso de Malta en sus leyes lo citan. Los mismos que están redactando estas leyes tienen, digo los mismos porque son hombres o varones biológicos, ¿no? O hombres homosexuales o varones biológicos, esos son los legisladores. Esos son, porque yo los conozco, sé quiénes son. Bueno, pues ellos en sus artículos de investigación, en sus libros, dicen que lo guay es un mundo en el que el sexo no exista como categoría jurídica y que tenemos que ir caminando hacia el borrado del sexo en el DNI. Que podemos, entre medias, antes de conseguir ese paso, que reconozcan lo no binario como para que nos vayamos acostumbrando de que haya un tercer sexo y cada uno que quiera se apunte ahí, o cada una, quien quiera que se apunte ahí, y luego, pues, de ahí pasar a quitar el sexo del DNI y de toda la legislación. Y no olvidemos que los principales teóricos queer, como la misma Judith Butler o Paul Preciado, antes Beatriz Preciado, sostienen que las cuotas, por ejemplo, las cuotas para las mujeres, las cuotas electorales, ¿no? Como le llaman en otros países, aquí es paridad, que es otra cosa distinta que cuotas, ¿no? Pero bueno, que las cuotas electorales o las medidas de acción positiva son medidas burguesas, binarias y cosas así. Es decir, que eso no, que aquí se trata de que no haya nada de eso, que lo guay es subvertir y moverte entre una categoría y la otra y la fluidez. Eso es un programa confeso, no hablamos de nada oculto, hablamos de un programa confeso que se está aplicando cada vez más y que va directamente contra nuestros derechos, no de una manera encubierta, sino de una manera descarada. Eso es lo que están haciendo. Sí, se reviste de inclusión LGTB. Inclusión era la ley de 2007, que ya la tenemos y que ya va lejos, porque la ley de 2007 no ponía ningún obstáculo a que haya hombres participando en competiciones deportivas, varones biológicos, por ejemplo, compitiendo en categorías femeninas, con toda su mayor masa muscular, su mayor capacidad y demás, a nivel deportivo. O sea, ya esa ley tenía muchos problemas. Permite precisamente que un hombre, después del cambio de sexo, es decir, con su certificado de disforia, con toda su hormonación, que se presente como Carla Antonelli a una lista, ¿no? Como mujer, porque ahora es mujer ante la ley, y hemos dicho, bueno, como sociedad hemos dicho, bueno, podemos tolerar, en materia de deporte no, porque es un tema que es muy biológico y las propias federaciones deportivas han puesto freno ahí, porque es un ámbito regulado por esas federaciones que son privadas, pero aunque sí a nivel público, por ejemplo, a nivel local, en el deporte, ahí sí han entrado los hombres en el deporte de mujeres, porque eso lo regula la administración. Pero desde hace ya años, desde 2006, los varones biológicos pueden entrar en prisiones femeninas, pueden acceder a listas electorales y pueden acceder a baños y a espacios femeninos. Eso ya es. Y hemos dicho, bueno, toleramos un grado muy alto de inclusión, ¿vale? Eso decidió la sociedad, o se decidió cuando se aprobó esa ley, que se aprobó con muy poco difusión y con muy poco análisis, pero se aprobó y se dice, ¿por qué? Porque, bueno, sabemos que puede generar un perjuicio a las mujeres, un impacto sobre los derechos de las mujeres, pero ponemos en una balanza y decimos también queremos favorecer la inclusión, la no discriminación de las mujeres transexuales y que puedan sentir que son una más. Pero es que ahora ya no es inclusión, ahora ya no es una más, ahora es la que más, en concreto el doble y el triple que tú. Y con cuota. Y tú no te llamas mujer, te llamas persona con endometriosis y ser menstruante. Pues no. Es decir, aquí llega un momento en el que las mujeres pues tenemos que decir no, porque no nos queda más remedio, no es porque seamos intolerantes, al contrario, ¿no? Lo que decimos, bueno, vamos a ver, la ley de 2007 ya está bien, es una de las leyes más avanzadas, no voy a decir avanzada porque parece que es positivo, no, es una de las leyes más generosas, ¿no? Con el tema de la transexualidad de todo el mundo, una ley de las más generosas con el tema de la transexualidad, que no exige cirugía, que no exige ni siquiera hormonación
si la persona puede tener problemas de salud o tiene reparos porque le da miedo el tema de la hormonación, porque piensa que le puede generar pues, problemas en su cuerpo. En fin, cualquier cosa se permite como justificación para no someterse a esa intervención. Es una ley muy flexible. No hay ningún problema con esa ley. No es necesario ahora introducir una ley borrando a las mujeres. Porque es que además, si nos ponemos a analizar qué derechos aporta esta ley a las personas transexuales, vemos que ninguno. Porque lo único que aporta es censura ideológica, censura, sanciones, que además sanciones a la discriminación de verdad ya se van a aprobar en la ley Cerolo. La ley Cerolo también incluye lo de la doble discriminación de mujeres transexuales. También. Y esa se va a aprobar sí o sí. Pero esa ley por lo menos no contiene los delitos de discurso de odio. No lo contiene. Contiene solo sanciones administrativas para personas, por ejemplo, que en el ámbito del trabajo tú acoses laboralmente a tu compañera por ser mujer transexual. Eso sí lo van a legislar. Y eso a las feministas nos parece bien. A las feministas nos parece bien, perfectamente bien, que no se puede insultar a nadie, que no se puede acosar a nadie, que nadie tiene que ser discriminada laboralmente por el hecho de ser transexual. Ojo, no ser discriminada laboralmente es una cosa, y otra cosa distinta es que tú puedas acceder a todos los trabajos. Habrá trabajos en los que por motivos precisamente de la lucha contra la discriminación sufrida por las mujeres, quizá no sea buena idea que haya una mujer transexual. Por ejemplo, pensemos en policías que cachean a... Sabemos que en el mundo policial y en el de por ejemplo, de funcionarios de prisiones, tiene que haber hay determinadas cosas que tienen que hacer una mujer para atender a mujeres y un hombre para atender a hombres. O, por ejemplo, la atención a mujeres violadas, ¿no? Es algo que tiene que hacer pues una mujer. Entonces, ahí a lo mejor no sería buena idea o sería perfectamente compatible con el derecho antidiscriminatorio que tenemos en este país que se ponga una condición que diga tiene que ser mujer y que sea mujer biológica. O que luego lleguen y te digan no, tú no, porque tú tienes pene y tú puedes asustar a las mujeres que vienen aquí que han sido víctimas de violación o porque, oye, supone un peligro para la integridad física que hagas tu cacheos, igual que no lo puede hacer un varón tampoco tú, lo siento, pero no, o sea, hay un equilibrio, es decir, sí, vamos a admitir tus plenos derechos en prácticamente todo como mujer, pero va a haber determinados ámbitos en los que no, porque las mujeres biológicas también tenemos derechos. Y hay que hacer que uno concilie con otros. Y de hecho, esto no es algo solamente para personas transexuales que digan, me decía el redactor de la ley, me decía, es que eso es como decir que hay mujeres de primera y mujeres de segunda. No, es que la propia ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres dice que no todo trato diferente basado en el sexo biológico constituye una discriminación por razón de sexo. Por ejemplo, si para una profesión dice que tiene que haber una marca para una oposición, por ejemplo, una marca para las mujeres y otra marca para los hombres, eso no es una discriminación para los hombres, ¿no? Y puede haber determinadas profesiones que por una circunstancia puramente biológica o por cualquier motivo, ¿no? Es decir, podría darse el caso a la inversa de que haya determinada cosa, no se me ocurre cuál, pero que una mujer biológica, pues por su propio cuerpo o por otra, pues no puede hacer, ¿no? Por ejemplo, sí, una mujer biológica participar en una categoría deportiva masculina, bueno, pues si la quieren abrir y hacerla mixta, a día de hoy no lo permiten, ¿no? Eso en principio, pues deberían permitirlo porque no supone ningún problema para los hombres. Es decir, ¿qué problema habría en que hubiera una mujer que quisiera competir en el fútbol masculino? Pues en principio ninguno. No, por ejemplo, yo qué sé, pues una mujer que quiere decir, bueno, yo soy tan buena, tan magnífica deportista que quiero competir. Eso no pasa. Ya digo que no, porque se ha comprobado que los deportistas varones a nivel universitario tienen las mismas marcas que las medallistas olímpicas. Entonces, hombres y mujeres somos muy distintos, ¿no? A nivel físico. Pero bueno, que la propia ley dispone que un trato diferente por razón de sexo no es discriminatorio. Y por tanto, un trato diferente por razón de sexo biológico, o en este caso, pues no es discriminatorio. Es tratar de manera equitativa una circunstancia diferente, ¿no? Bueno, entonces hemos visto motivos para oponernos a esta ley. El impacto que tiene sobre la paridad, como hemos visto. El impacto que tiene sobre la violencia machista. En Cataluña
se quiere aprobar se ha aprobado una ley en Cataluña, una reforma de la ley de violencia machista que dice que las personas que se sienten mujer, aunque no tengan un certificado de cambio de sexo registral, deben ser tratadas como víctimas si sufren violencia por parte de su pareja varón, deben ser tratadas como víctimas de violencia machista en lo que es la competencia del ámbito autonómico. Y eso significa que pueden, por ejemplo, acceder a refugios de mujeres víctimas de violencia machista, acceder a todos los derechos y subvenciones o medidas que hay para las víctimas de violencia machista. Claro, esa ley la ha recurrido el Partido Popular al Tribunal Constitucional utilizando la misma argumentación que nosotras defendimos. Nosotras, contra Borrado, nos reunimos con todos los grupos parlamentarios, esperábamos que fuera el PSOE, porque fue el PSC el partido que más se opuso en Cataluña, pero finalmente el PSOE no tuvo la valentía de presentar ese recurso de inconstitucionalidad y lo presentó el Partido Popular. Y ha sido aceptada la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional, lo que ya es un indicio muy bueno porque la mayoría de recursos se deniegan antes en el proceso de admisión. Entonces, bueno, yo pienso que serias posibilidades de que ese recurso lo ganemos y sea uno de los primeros triunfos del movimiento feminista en este tema en España. Y la argumentación que usaron fue que la argumentación que utilizamos fue que la ley de igualdad efectiva, o sea, que la ley integral contra la violencia de género dice claramente que el agresor es un hombre y la agredida es una mujer, y que el sujeto activo y el sujeto pasivo de esa ley están blindados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, porque precisamente en el pasado el Partido Popular recurrió a esa ley diciendo que era discriminatoria para los hombres y que debería ser violencia doméstica, es decir, que si el hombre mata a la mujer sea igual que si la mujer mata al hombre, que si el hombre pega a la mujer sea igual que si la mujer pega al hombre. En fin, y al final lo que se argumentó es que por motivos históricos, sociales y demás, las mujeres son las oprimidas y los hombres son los opresores, y que eso es algo blindado constitucionalmente, y que eso es algo que está en las definiciones básicas de la ley integral. Entonces, una ley autonómica que es de desarrollo de una ley estatal no puede saltarse el marco jurídico establecido por el Tribunal Constitucional. Esa fue nuestra argumentación, y que además excede las competencias de una comunidad autónoma, que eso supongo que al PP le gustó esa parte de la argumentación. Y el caso es que bueno, les gustó y lo cogieron y se lo llevaron para el Constitucional. Bueno, esto para que ir introduciendo algunos temas de los que hemos hecho tantas cosas ahí en contra Borrado que se va bien. Prisiones. En prisiones ya he comentado que realmente desde el año 2006 ya existen instrucciones penitenciarias que permiten que te vayas a la prisión, al módulo que quieras según tu sexo sentido. Ya ni siquiera hace falta que tengas un certificado. En deportes. En deportes ahora están modificando la ley de deporte, van a hacer una ley de deporte que llevan como 10 años trabajando en ella, y desde la Alianza contra el Borrado de las Mujeres pues también estamos reuniéndonos con distintas asociaciones y organismos públicos, con la Dirección General de Deporte, para hacer ver que no puede ser, porque habían metido cosas como que las personas en el ámbito deportivo no pueden ser discriminadas por motivos de identidad de género al momento de pedir la licencia deportiva. Es decir, que si tú te sentías mujer, pues que te tenían que dar una licencia como mujer y podías competir en la liga femenina de fútbol, por ejemplo. Pues imaginemos un futbolista que diga que juega pues a raza, ¿no? No. Entonces, pusimos allí, en esa ley, pues hemos intentado presentar propuestas, pues, enmiendas para que esto no ocurra, es decir que no es discriminatorio un trato diferente basado en el sexo, la discapacidad o la edad para garantizar el juego limpio y la equidad. Es decir, eso es de sentido común, pues que se añade esa cláusula para que se entienda que discriminación a una persona transexual en el ámbito deportivo es que le insulten, que le vejen, que le hagan acoso sexual o acoso por su transexualidad en el vestuario. Eso no queremos.
pero no que pueda competir en la categoría, y no, eso no, o sea, hay una diferencia entre una cosa y otra. Y luego pues hemos metido ahí que se diga que el deporte está separado, las categorías deportivas femeninas se basan en diferencias anatómicas y fisiológicas entre los sexos para garantizar la participación de las mujeres en el deporte debido pues, a su exclusión histórica y demás. Bueno, en fin, en cuanto a deporte, eso es lo que hacemos, ¿no? Pues intentar convencer a las federaciones deportivas, a las asociaciones deportistas, a los clubes, a las mujeres deportistas y federaciones internacionales, en fin, a todo el mundo y a políticos y políticas para que entiendan esta posición. Y hay que decir que las federaciones deportivas están de acuerdo con esta tesis porque el deporte es algo en el que el juego limpio es muy importante y no se permite el doping. No tiene sentido que se permita que participe, que a una mujer se le prohíba doparse y que sin embargo se permita a un hombre competir con un nivel de testosterona que es más del doble que el que puede tener la mujer que tiene más alta testosterona. Es decir, no sé si la media de una mujer era 1 nanomole de testosterona y lo que se está permitiendo ahora mismo competir según el COI, el CIO, ¿no? Como lo llaman en el mundo se está permitiendo que compitan con 9 nanomoles, no sé si eran 9 o 10 nanomoles. Es decir, y lo máximo que se permite a una mujer lo máximo que puede tener una mujer biológica, lo máximo que se ha visto era 4 o 5. Es decir, cualquier mujer que tuviera 5 seguramente ya estaría dopada, pero es que si tiene 10 es que... Y vamos a permitir eso. Y luego además que no se pierde todo, o sea, no todo es la testosterona. También está la mayor capacidad pulmonar, la mayor capacidad del corazón, porque lo tienen más grande los hombres, el mayor tamaño promedio, la estructura ósea distinta. Hay multitud de ventajas deportivas que no desaparecen ni siquiera tras años de hormonación. No desaparecen nunca. Ni siquiera aunque frenes con bloqueadores hormonales la pubertad, como ahora se quiere a los 8 años, va a desaparecer completamente las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, porque realmente mi padre decía siempre, somos animales distintos, ¿no? Biológicamente, ¿no? Y a veces pienso en esa frase y digo, sí es verdad que biológicamente pues tenemos tantas diferencias los machos y las hembras que realmente pues somos animales distintos, pertenecemos a la misma especie, pero las diferencias son en cada gota de sangre y en toda la corporalidad, y por eso tenemos efectos tan distintos ante el COVID, ante tantas enfermedades, síntomas diferentes, todo. Bueno, no voy a dar una conferencia de salud diferencial, pero garantizo que la salud realmente es muy diferente. Las mujeres tenemos el doble efecto secundario ante los medicamentos. O sea, por ejemplo, eso como un dato, ¿no? O sea, somos organismos diferentes. Luego, el ámbito de baños y vestuarios. Baños y vestuarios, pues ahí vemos que un hombre va a poder entrar a, por ejemplo, un baño lleno de chicas adolescentes con clara intención exhibicionista y nadie va a poderle decir nada si dice que se siente mujer. De hecho, eso lo han quitado, pero en la versión anterior del proyecto decían que lo han quitado después de que lo denunciamos también, decían que iban a enseñar a los guardias de seguridad en su temario de oposiciones que no podían discriminar y que si alguno tenía antecedentes de LGTBI-fobia no podía seguir ejerciendo su profesión de guardia de seguridad privada. Para que os hagáis una idea de lo fino que hila, no sé, hay que leerse cada disposición adicional y pensar por qué han puesto eso ahí, porque siempre es para puentear los derechos de las mujeres, siempre, es que estas leyes son auténticas leyes de hackeo, van a saco, ¿no? Luego, eso en cuanto a baño y vestuario. Bueno, tenía aquí puestos muchos puntos antiguos de cosas que tenían horribles, de todos los proyectos anteriores que ya hemos conseguido que vayan fuera, pero son alucinantes todos. Bueno, luego hay otro que es el campo de la educación. En el campo de la educación, esta ley establece que haya charlas en los colegios y en todos los temarios de oposiciones, en todas las carreras universitarias, en todos los másteres y que se eduque a todos los funcionarios públicos, funcionarias públicas, sobre no discriminación en la LGTBI-fobia, sobre diversidad y sobre transexualidad. Y quiere que esto entre en el temario de estudio desde la educación infantil hasta la educación de máster y posgrado, en todo, transversal. Claro, como vemos con toda esta ideología, la confusión que introducen en los menores de edad
cuando les dicen que puede haber niños y niñas que nacen en cuerpos equivocados. Y a nivel educativo hay que resaltar los protocolos que ya están aprobados en todas las comunidades, bueno, en todas las comunidades autónomas. Hay unos protocolos educativos que han sido redactados por las asociaciones de padres y madres de menores trans, como Crisalis o Transexual o todas estas que hay, Euforia, que dicen que si el profesor o la profesora detecta que este menor le gustan unos juegos y unos comportamientos que no son propios de su sexo, que debe derivarle o indagar si es trans y derivarle pues a orientación del centro para que analicen si es trans y si hay que ponerle en contacto con las unidades de género de su comunidad autónoma, que son las que inician todos los procesos de hormonación y demás infantil. Y además hay que comunicárselo a los progenitores, al padre y a la madre, y si detectan que el padre o la madre se niegan a aceptar la identidad de género del menor, y que están mal, por eso se considera maltrato y se considera un riesgo de desprotección, que tienen que avisar a los servicios sociales para que se valore quitar la custodia a esos progenitores. Eso también viene recogido en la Ley de Infancia, que se ha aprobado recientemente, y también viene recogido precisamente en esta ley, ¿no? En la Ley de Igualdad y en la Ley LGTB y en las leyes autonómicas y en los protocolos autonómicos. Esto ya está por todas partes. Y vemos que es muy grave, ¿no?, esta circunstancia. El control y como hemos dicho, de los progenitores, incluso la posibilidad de perder la custodia y de recibir sanciones, por supuesto, el profesor o la profesora o alguien del centro escolar que no esté acatando esta normativa para proteger la identidad, supuesta, ¿no?, identidad de género del menor. Y como dije antes, un médico o médica que quisiera decirle a este niño, a ver, ¿por qué este niño o niña dice que pues es que me gusta jugar a Barbies y a Barbies son de niñas? No pasa nada, te puede gustar, no tiene nada que ver, no tienes que hacer nada en tu cuerpo está bien. Pues hacer eso es terapia de conversión, lo llaman así, y lo prohíben y lo censuran con 150.000 euros para el profesional. Bueno, continuamos con la educación, he dicho, bueno, tiene consecuencias sobre la homosexualidad, porque como he dicho, hay numerosos niños gays, chicos gays, chicas lesbianas que durante un tiempo pueden creer, por homofobia interiorizada, por la homofobia de su familia, que realmente son personas atrapadas en el cuerpo equivocado, como ha pasado en el caso, por ejemplo, de Keira Bells, que es un caso de Reino Unido que llegó allí al Tribunal Supremo, que le dieron la razón a Keira Bells, y de que decía que la hormonaron de manera precipitada y que ella era una niña lesbiana, que no aceptaba que era una niña lesbiana por la homofobia social y que por eso transitó y se hormonó y ahora tiene la voz grave y tiene consecuencias físicas irreversibles, y que fue precipitadamente inducida en esa doctrina de la vía única, del transgenerismo como vía única, por las unidades de género, que están controladas completamente. Bueno, las unidades de género, pues vemos disparidad, ¿no? En unas pues una cosa y en otras otras, pero hay determinadas unidades pues, que sí llevan directamente hacia la terapia, lo que llaman terapia afirmativa, que significa que solo pueden decirte sí. No te pueden decir, oye, ¿y si lo que te pasa es que a lo mejor vamos a indagar por qué sufres, por qué te pasa esto? Hay que decir que el 85% de los menores de los menores que tienen disforia, si no se les hormona ni se les dirige hacia el tránsito, descubrieron en Reino Unido que acababan desistiendo y aceptando su sexo, y casi siempre eran niñas lesbianas. Digo niñas lesbianas porque el porcentaje de niñas es muy superior al de niños, y eso se debe precisamente al sexismo que hay en la sociedad, que pesa sobre las mujeres. Es que además podemos hasta saber en qué fase los niños quieren ser niñas y en qué fase las niñas quieren ser niños. De hecho, eso lo decía hasta Simone de Beauvoir en El segundo sexo. Los niños quieren ser niñas cuando son pequeños, a los 3, 4, 5 años, porque es la fase en la que los vestidos, los maquillajes, todo eso se le hace muy atractivo a los pequeñinos. Ese mundo del rosa y de... Parece que te hacen más mimo, más cariño, más... Todo eso dice Simone de Beauvoir, ¿no? Si eres una niña, te envuelven en algodones, no tienes que hacer tanto esfuerzo, no te dicen que tienes que ser un hombrecito fuerte, valiente, lanzado ahí, parece que tus padres son más cariñosos, que te hacen más caso. Bien, todo eso dice, ¿no? Pero luego,
¿Cuándo las niñas quieren ser niños? Porque a la larga, claro, luego pasando el tiempo te das cuenta de cuál es la carga que tiene aparejada toda esa educación de niña. Pero cuando eres adolescente y empiezas a notar que te cosifican, que te sexualizan, las miradas pedófilas de los hombres por la calle, que miran tu pecho, que te tienes que poner sujetador porque parece que te miran como si fueras un alien, ¿no? Y entonces el sentimiento de inadaptación que sienten tantas niñas y de desagrado ante la nueva... lo que decía también Simone de Beauvoir, ¿no? La tensión que existe entre la persona que quiere ser libre, que solo desea ser libre, y el género, ¿no? Lo que sería, bueno, ya no usa la palabra género, pero todos esos mandatos que le imponen ser para otros y que ya parecen de repente ser atractiva, arreglarse, ser guapa, tener cuidado con las miradas ajenas, limitarse, ya no puedes subir al árbol que no es femenino, ya no puedes hacer eso que no es femenino, todo es muy masculino y tienes que vivir constreñida, hablar bajito, sentarte con las piernas cruzadas, tener una expresión corporal discreta, todo eso, ¿no? Es decir, ser mujer es constreñimiento. Pues claro, ahí es cuando te das cuenta cuando sufren y quieren transitar. Por eso es adolescentes el perfil, ese es adolescentes. Y luego, bueno, los cambios en el lenguaje que introducen, que ya comenté antes, las sanciones también lo he comentado, la doble discriminación. Vamos a ver el tema de vamos a ver qué más podemos mencionar, que no se nos olvide nada muy importante. Así, el estigma de los médicos, que se considera ahora que los médicos y las médicas patologizan a los pacientes. Ahora, si el médico o médica, como hemos dicho, dice que esta persona a lo mejor pues, puede tener algún problema psicológico, alguna depresión, autismo, cualquier problema que le esté generando esa disforia, pues eso todo es patologizante. Que la medicina en sí es patologizante, que los diagnósticos son patologizantes, que el hecho de exigir un informe médico es patologizante. ¿Patologizante? ¿Cómo va a ser patologizante exigir un diagnóstico? Si, por ejemplo, para renovarse el carnet de conducir a partir de cierta edad, pues tienes que hacerte unas pruebas psicotécnicas. ¿Eso es patologizante? ¿Son patologizantes las pruebas psicotécnicas que se hacen en multitud? Es que vaya, que el hecho de que a ti te hagan una prueba médica no significa que estén diciendo que tú eres, además no que tienes una enfermedad, sino que eres esencialmente alguien enfermo, ¿no? O sea, que lo interpretan todo de una manera. Las personas con discapacidad también tienen que hacerse pruebas médicas. Y, ojo, discapacidad no es igual que enfermedad. Por ejemplo, una persona con síndrome Down, eso no es una enfermedad. Eso es una diferencia genética que genera muchas dificultades y limitaciones. Es una discapacidad, pero no es una enfermedad, ¿no? Es decir, y tampoco consideramos que patologicen a una persona porque tenga que pasar determinadas pruebas para tener su grado de discapacidad, o que tengan que demostrar que efectivamente esta persona tiene síndrome Down y presentar eso para conseguir el grado. No. Y nadie consideremos que nos están estigmatizando por pedirnos, por ejemplo, si queremos trabajar en un instituto, nos piden un certificado de delitos sexuales. Incluso a las mujeres, aunque las mujeres no cometamos casi nunca delitos sexuales, nos lo piden a los hombres y a las mujeres que queramos trabajar en un instituto, en un colegio. Decimos que eso nos estigmatiza y significa que todas las mujeres, que todos los profesores y profesoras de instituto son pederastas. No decimos que nos estén estigmatizando por pedirnos un certificado. ¿Por qué sería estigmatizante pedirles que certifiquen, por ejemplo, que no tienen delitos sexuales o que no tienen para hacer? No sería estigmatizante. No lo sería. Eso son tonterías de argumentos que se le ocurre, y que lo sorprendente es que los políticos lo compren. No vamos a estigmatizar, no vamos a patologizar. Pues no sé. Bueno, el nombre incongruente. Esta ley permite que una persona que se llame Manuel cambie de sexo a mujer. Lo permite la ley expresamente, dice, el nombre puede elegir cambiarlo o no cambiarlo. En la ley actual dice que el nuevo nombre que te pongas tiene que ser congruente con tu sexo, o sea que socialmente se utiliza. En la ley actual, que es más razonable. La ley nueva, pues le da igual que te llame el nombre que te pongas. Bueno, otra cosa es que la norma nueva no acredita la situación estable de transexualidad, es decir, le da igual que sea, como no exige, como ahora, la ley actual exige que tú tengas que estar 2 años asistiendo a una terapia y hormonándote, y en caso de que no te hormones, por lo menos que tu diagnóstico de disforia tenga 2 años, o por lo menos eso es lo que se venía hasta ahora diciendo, decir, bueno, que no seas transexual desde ayer por la tarde, que seas transexual desde hace unos años.
Incluso como es un diagnóstico que se basa en hacer una retrospectiva de tu vida, pues lo que indagan los psicólogos y psicólogas es que te sientes así desde niño o niña. Pero ahora da igual el tiempo, porque eso lo quitan y dicen que simplemente tú te presentas en el registro civil y en el plazo de 3 meses, o sea que podría ser mañana, podría ser 2 meses, podría ser cuando sea, hasta los 3 meses te volverán a llamar para que te ratifiques. Y con eso consideran que el requisito que pide ahora mismo el Tribunal Constitucional de la situación estable de transexualidad, que ya está despachado. Se permite sí, ya está, vale. Fin. Bueno, pues ya lo dejo así y nada más que decir que se permite incluso a los menores de 16 años, a los menores que tienen 16 años, de 16 a 18, que cambien de sexo legal libremente, sin informe médico y sin consentimiento de sus progenitores, a los menores de entre 14 y 16 que cambien de sexo pero con el consentimiento de uno de sus progenitores, pero en caso de que haya disputa entre ellos, se nombra a un defensor judicial y en caso de que haya oposición entre el menor y sus padres, se puede nombrar a un defensor judicial y que al final se termine por aprobar. Y los menores de esa edad, o sea, todos los demás, pues que puedan acceder desde 12 a 14 años al cambio de sexo registral a través de un expediente judicial, es decir, pasando por un juez o jueza. Vaya, pero como vemos, aunque haya distintos niveles, al final es una liberalización no total del cambio de sexo. Bueno, pues con esto, y bueno, que a los padres pues pueden perder la patria potestad encima si se oponen. Imaginemos si hay un pleito de divorcio entre el padre y la madre y uno dice que sí, otro dice que no y encima a una le quitan la custodia, pues no puede ser. Bueno, pues ya está. Podría seguir hablando unas cuantas horas más, porque tenemos un buen mato encima con esto, ¿no? Si tenéis alguna pregunta para Tasia. Bueno, sobre la objeción de conciencia, en España no. En Reino Unido, gracias al caso reciente de Maya Foster, la mujer que fue despedida a causa de que ella decía que los hombres y las mujeres son realidades biológicas, esta mujer fue despedida y el Tribunal Supremo allí ha reconocido que las gender critical beliefs, o sea, como si fueran creencias, o sea, las creencias críticas del género, como si nosotras tuviéramos una especie de fe, están protegidas por la libertad de expresión y que por tanto una mujer no puede ser despedida por ese motivo. Eso afecta también a materia de delito de odio, claro, porque si se nos considera una opinión, una creencia respetada, como si fuéramos, yo qué sé, pues musulmana o algo así, pues eso se respeta y entonces pues podemos opinar eso, estas locas que dicen estas cosas, ¿no? Como se ve un poco así, pero bueno, que sí, que están amparadas en Reino Unido, pero aquí en España no. Entonces, si una mujer allí dijera, por objeción de conciencia, como si fuera un asunto religioso, yo no quiero ser que me trate un ginecólogo hombre, eso como la ley de igualdad lo reconoce de allí en Reino Unido y además ahora con el caso de Foster, pues probablemente sí. Lo están de hecho reivindicando ahora este asunto, concreto del ginecólogo, la ginecóloga. Pero aquí en España eso no existe y lo voy a tener en cuenta porque no lo hemos metido en nuestras propuestas de enmiendas y tendríamos que avanzar por ahí. Y luego, la otra pregunta que has hecho, pues nosotras decimos constantemente que no odiamos a nadie. Pero lo decimos en redes sociales, pero se entera nada más que la gente que nos sigue en redes sociales, que aunque entre todas sumemos bastantes miles de seguidores, porque yo qué sé, muchas de ellas con 40.000, 50.000 o los que sean seguidores, es muy poco. En comparación con salir en La Sexta, en Telecinco, en La 4 o en la tele, es nada. ¿Y qué pasa? Que en la tele no nos están sacando. Y si han sacado algo de lo que hemos dicho, ha sido un corte de 30 segundos en el que no se entiende nada y sacan luego una noticia larguísima en la que da mucha pena lo del otro y parece que es feministas tráfugas contra feministas modernas y contra los gays. En fin, parece así. Y entonces, pues, así difícil, pero aún así, jurídicamente, cualquiera que lo mira mínimamente de cerca dice, bueno, esto es que no tiene mucho fundamento, ¿esto qué quiere? Estas leyes no... Pero vamos, la campaña mediática, no, como dice ella, del dinero, pues eso es. Pero ganaremos, ¿eh? Seguro. Sí.